Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre de quien las expone y surgen al aceptar la invitación del equipo de dirección y producción. En ningún momento comprometen el pensamiento ni la línea editorial de Teleantioquia. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. José Obdulio, ¿cómo estás? Feliz, y me encantó encontrarme con el invitado porque te garantizo lo siguiente: vamos a desbaratar un mundo de comillas paradigmas sobre el tema empresarial, sobre el tema sindical, sobre el tema de lo que es la relación entre el capitalismo y los trabajadores. Bueno, ya dijiste entonces que es un empresario. Yo te cuento unas cositas que quizás las sabes o no sé, pues me contarás. Pues un hombre muy comprometido con el país, eso sí lo sabes, creo que Sí, lo has vivido. sí. Emprendedor desde chiquito, con cosas que ahorita también nos contará, muy interesantes. Lo echaron de muchos colegios. Es como el signo de este programa, ¿no? Sí. Has visto que hemos resultado haciendo una gran, digamos, poniéndole una faena importante a los emprendedores. Exacto. Una persona que la echaron de todos los colegios, o de muchos colegios, y hasta de la universidad. Lo invitaron a irse, ¿por qué decir echar? Lo invitaron a irse, bueno, yo creo que él nos contará. A irse de... Bienvenido, Pedro Miguel Estrada, ¿cómo estás? Ya me pusieron nerviosos los dos. ¿Por qué? Han averiguado como mucha cosa. Más o menos. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, María, Tenemos José. un personaje que dirige el programa y un personaje que hace también la producción, que no puedes creer lo que se saben de todos los invitados y de nosotros mismos, porque a mí a veces cada rato me hacen comentarios sobre cosas que yo no me acordaba. Pero bueno, empecemos con algo que sea bien inspirador. Empecemos con esos primeros pasos de emprendimiento, esos primeros pasos para convertirte en un empresario. ¿Qué tenías dentro? ¿Cuál era como esas ganas de salir adelante o de inventarte negocios? ¿Cómo sabe uno que quiere ser empresario? ¿Qué es? Yo creo que desde el colegio en el colegio vendía de todo. Varios colegios que no dejaban vender y uno sí llevaba de todo para vender de todo. Vendían ciruelas, minicicuijas, que hacía de todo. Caspio. Pero, exactamente, pero yo creo que el primer negocio de verdad fue en una primera echada de universidad, que llegué a la casa y me dice mi mamá, que era la fuerte, y me dice: usted no va a servir para nada, usted va a servir para camionero. Y yo le contesté: consígame puesto. En ese momento nosotros habíamos puesto, la familia había montado Gaseosas Caribe y me consiguió puesto en Gaseosas Caribe de camionero. Y arranqué de camionero. Y al año de ser camionero me di cuenta de lo que era el negocio. ¿Estás hablando en serio? ¿Fuiste camionero un año? Año y medio. Camionero como Camionero. empresario. O sea, feliz camionero. El camión era tuyo y... No, trabajando en Gaseosas Caribe. Y me di cuenta de lo que era el negocio de los caspetes en las obras de construcción. Muchos muchachos de hoy en día, eso se ha acabado. Era el caspete, y dentro del caspete pues tenía la cafetera La Greca, los rollos de tienda, todo eso. Me fui para donde un amigo de la familia, un constructor muy grande en aquel momento, y le dije: ¿usted por qué no me da los caspetes? Yo los manejo. Con un socio, Guillermo Gutiérrez, gran empresario hoy también. Cuando estás hablando de eso, es que en las obras, o sea, los edificios... Dentro de las obras... De construcción. Dentro de las obras existían los caspetes. El constructor me dijo: yo le entrego todos los caspetes, con dos condiciones: no vende marihuana y nunca se me vaya a quejar ni me vaya a venir a cobrar un fiado de un trabajador. Usted verá y pierde o no pierde. Y de hecho empezamos con 14 caspetes. Nosotros nos tocaba ir los viernes y los sábados a cambiar cheques de los trabajadores, descontarnos el fiado, cobrarles por el cambio del cheque. ¿Cuánto les en cobrabas? el bar Tangolandia. ¿Porcentaje? Okay. Les cobrábamos un porcentaje, bar Tangolandia en Guayaquil, y eso era ya de 8 de la mañana a 6 de la tarde dele, y nos fue muy bien con ese. ¿Cuántos años tenías? Entonces metiste un negocio financiero. Financiero, comercial, comercial. restaurante, y nos inventamos almuerzos
y crecimos los caspetes. Yo tengo Duro. una inquietud. ¿De dónde venía esa rebeldía tuya? Es que no era rebeldía, es que no me gustaba estudiar. Ok, ok. Me gustaba más... No te gustaba, la palabra estudiar no es la propia, creo yo. ¿Sabes por qué? Porque de hecho el solo cuento de que analizaste perfectamente una situación que veías y que nadie más la ve, como era lo de los caspetes y la oportunidad de negocio, ahí hiciste un estudio. De hecho, Claro, de mercado. sacaste unas conclusiones muy interesantes. Y de verdad fue un éxito el negocio de los caspetes. Hasta que los que atendían los caspetes nos ganaron y en vez de se compraban 30 buñuelos y ellos compraban otros 30 y vendían primero los 30 de ellos. Entonces ya nos empezaron a sobrar y a sobrar. Ya les alquilamos los caspetes y de ahí empezamos a montar otros negocios, Guillermo Gutiérrez y yo, que hoy todavía están vivos, negocios de 30 años, como una manufactura que maneja una hija, tiene 110 trabajadores. Bueno, y ahí seguimos. Entonces, ¿qué cualidades piensas que tenían ustedes dos? Como, Ganas. Yo ok. creo que es lo más importante, ganas. No, el espíritu empresarial, creativo, que es el paradigma que es el primero que yo destruiría. Es que el marxismo, que lo conocemos muy bien él y yo, por la vida, por lo que nos ha tocado experimentar, parte de la base de la explotación y de la relación antagónica entre empleadores y trabajadores, o capitalistas y trabajadores, u obreros. Y en buena parte una de las cosas a donde vamos a ir evolucionando en el programa es cómo Pedro cambió ese paradigma completamente en una de las empresas de ellos. Sí, hablemos un poquito de ella. ¿Cómo llega a Compañía de Empaques antes, antes Compañía de Empaques, hoy Grupo Excala? Yo creo que a los más o menos 23 años mi mamá ya se cansó de que, y vio que yo ya había montado varias empresas con Que ya no lo con necesitabas. éxito. Pues no, que no lo necesitaba. Ella insistió y digo, pues al final, antes de ser presidente de la Compañía de Empaques, hoy Grupo Excala, me encontré un diplomado, no sé, alta gerencia internacional, lo hice, lo completé Estudiaste, un sí año. ves, estamos ¿Lo Había que disfrutaste? hacer. No, No. no hay que hablar mal del estudio. No lo disfruté, eso era los sábados y domingos, Peor, un año. horrible. Y era como un requisito Pero- pues, para poder ser presidente de la Compañía de Empaques. Era más bien como que llenando Afortunadamente no tenía exámenes, porque a mí me mencionan un examen pues y se me nubla. Bueno, ya. Te hago una pequeña anotación anecdótica. El filósofo más importante de Antioquia de la segunda parte del siglo XX, porque el primero es Fernando González, es Zuleta. ¿Te acordás? Estanislao Zuleta. Y Estanislao Zuleta se salió del colegio para poder estudiar. Ah, qué Nunca bien. estudió en una universidad, y no terminó bachillerato. Y era el gran filósofo antioqueño, y intelectual antioqueño. Entonces ya ella dice, bueno, aquí está el negocio grande de la familia, me dice, venga, entre pues a la junta directiva para que conozca el negocio. Yo ya había montado manufactura, yo ya había montado algunas otras cosas, y entro a manufactura y después de un año me piden el favor de entrar por 6 meses a Grupo Excala, hoy Grupo Excala, Compañía de Empaques, porque se estaba dando como un robo interno dentro de la compañía y crean una vicepresidencia que era planeación y desarrollo. Eso pues ni se conocía en aquel entonces. Listo, entro y efectivamente sí había un vicepresidente y otro que se estaban robando la compañía. Yo me cojo, la gente, echan los personajes. ¿Y cómo? Pero contanos la parte Sí, anecdótica, sí. ¿cómo se hace para Contanos robarse todo eso. una O sea, compañía? ¿qué te pillaste? ¿Se robaban los productos o qué? En aquel entonces era tan demandado el producto de Fique, los sacos paperos, que crearon Que estamos una hablando de paperos, café. era un Sí, monopolio, sí. y era un Además, monopolio. un producto bellísimo, ¿cierto? Todavía Eso se es sigue una vendiendo y se artesanía. sigue vendiendo mucho. Y eso era un monopolio. Entonces le cobraban a los clientes para despacharles primero. ¿No es cierto? El despacho se demoraba mucho, entonces pedían plata. Venga, yo Adelantada. le despacho a usted primero, pero dame una platica. Con sociedad montada, con todo eso. Corrupción absoluta. Total, que es lo que corrupción absoluta. producen los monopolios, además. Y para llegar rápidamente donde quiere llegar José, a los pocos días de yo entrar a la compañía de empaques, yo voy al restaurante y me encuentro un muro. Los operarios comían a un lado y
los empleados comían al otro lado, comida distinta. A mí eso me dio una No, pues cosa claro. horrible. No, además, muy poco antioqueño No, eso, sí, ¿cierto? sí, sí, no. Eso Yo es creo muy- que eso se hace en todas partes, José. Pero Y pero hace ese poquito, Antioquia no ha sido- me encontré una empresa igual. En Antioquia. En este Sí, momento. señor, hace 2 años. Que me llamaron a ayudarle y lo primero que hice Empezaste fue... por ahí, me Ahí imagino. empecé. Espectacular. Hace 2 años me encontré una de esas. Llegué, llamé al director de mantenimiento y le dije, vea, yo mañana vengo a almorzar aquí y mañana no quiero ver el muro. En ese momento eras gerente ya. No, era Y vicepresidente. era el En los 6 vicepresidente. meses que te pusieron. No, O sea, ya dentro te de han los 6 dejado. meses llevaba una Exacto. semana. Ok, Yo llevaba una semana perfecto. y yo he sido muy, vamos para adelante. Llamé el director de mantenimiento y le dije, mañana no quiero ver el muro. Y fuera de eso, o mañana todo el mundo come comida maluca o come todo el comida mundo. buena. Exacto. A mí no me importa, pero todos vamos a comer lo mismo. Y efectivamente el tipo lo hizo. El personaje que conocemos Igual los en lo dos, maluco o en lo bueno en la en lo comida. buena. Ah, bueno. valía lo mismo. Listo. El personaje del cual vamos a hablar un poquito, Germán Restrepo, llegó a mi oficina. ¿Por qué no suspendemos entonces, ponemos música de misterio y seguimos luego En el otro segmento en el para que segundo empieces por ahí. segmento con Germán? Perfecto. Bueno, entonces Germán llega a tu Pero, a oficina ver. y di quién es Germán. Yo te introduzco un poco la cosa. Estamos hablando de un personaje que viene de una familia rica, llamémoslo así, ¿cierto? Empresarial, de personas muy emprendedoras y muy creativas. Pero él mismo se excluye de cualquier privilegio y comienza a trabajar y a crear y a hacer su propio capital, sin hacerle daño a nadie ni robarle a nadie. Inclusive hasta él le robaban. Pero bueno, y tampoco se puso a pelear. Llega a una gran empresa que es de su familia y él observa unas situaciones, en mi opinión, no solamente anómalas, sino absurdas. Como por ejemplo una discriminación como la que pinta Marx, como si esa fuera necesaria entre patronos y trabajadores. Él es patrono, pero se siente un trabajador más. Y llega al restaurante y ahí vamos, en que puso a que sirvieran la misma comida para todos y en las mismas mesas, que cada cual se sentara con quien quisiera. En eso íbamos y conociste a Germán, hablemos. Que llega a tu Lo oficina. conocí con mucho miedo, porque al otro día de la tumbada del muro, llega a mi oficina, yo en ese momento tenía 23, 24 años. Pero perdóname, bonita figura, la tumbada del muro. ¿Estamos hablando en qué año? Ay, no, Pero no, esos no son- me vas a hablar Tenía de años, 23, que yo ya. para eso soy Eso debe ser por los Hagamos el- 70, Eso era- 80. no, Ya sé, mucho más adelante. mucho más adelante, estamos Sí, es que- hablando yo entré en el 92, Ah. 93, por esa época era. Ujú. No, ¿cuál 92? 94, Listo. algo así. Llega a mi oficina, me acuerdo de esas puertas de oficina que eran de aluminio, vidrio, medio vitrales, todo eso, unas oficinas grandes, buenísimas. Llega a mi oficina y me dice, ¿usted qué viene a hacer aquí? Yo no sé de dónde me salió. Acuérdate de la figura de Pero Germán. no has ese contado, bigote pero grande. no has contado que ¿Quién él es era Germán? el presidente Germán era el presidente del sindicato. del sindicato. De Compañía de Empaques, que era un sindicato muy bravo, primer tribunal de arbitramiento, huelgas permanentes, semáforo en todo el borde de la autopista para dejar entrar la junta directiva si no había problema, para que dieran una vuelta por Itagüí esperando a ver si el sindicato iba a hacer algo. la junta directiva de la y empresa. rojo para que hicieran la junta directiva en el Club Campestre si había problemas. Eso se llamaba en el léxico. ¿Cuáles eran sus demandas principales que te acordaras? No, eso era pues, impresionante. Era la representación de la lucha de clases y era un sindicato que tenía el punto de vista marxista. El patrono es una persona mala Eso era y puro hay morir. hay que quitarle eso. Puro morir. Yo hoy en día tengo una cosa que he aprendido y es las empresas grandes de Antioquia no se acabaron por culpa de los sindicatos. Las empresas grandes se acabaron por culpa de dos. Empresarios y sindicatos. Porque eso era una guerra Meterle de un quién, tercero. ¿Quién quién le mata razón? a quién. Y el gobierno como le saca cada vez más
Eso es hoy. impuestos y... Pero en Eso esa hoy. época no. En aquel entonces era quién mata a quién entre empresarios y trabajadores. Y mataron las empresas. Eso fue lo que pasó. Entonces llega Germán a mi oficina, en ese tamaño de Germán, ese bigote, moir, agresivo. Me dijo, ¿usted qué viene a hacer aquí? Y como te digo, yo no sé de dónde saqué, le dije, venga, yo vengo o a cerrar esta empresa o a crecer esta empresa. La empresa venía de 1.500 trabajadores en unos 600 trabajadores. La empresa estaba perdiendo plata. O sea, estaba realmente en problemas, no, pues. No. Si está perdiendo Ahí plata, es para cierre. Está en problemas. Bueno, el hombre me dice, pues vamos a ver. Se para, tira la puerta, quiebra el vidrio. Yo me quedé temblando, muerto del susto. Yo dije, la embarré. Me van a matar a la salida, aquí va a pasar algo. Tranquilo. Después me tranquilicé al ratico. Ya. Y al tercer día llega a mi oficina y me dijo, crezcamos la empresa juntos. No, yo no puedo creer eso. Fue el tipo más inteligente que yo conocí en mi vida. Y supiste O sea, le después gustó full tu internamente respuesta. con quién discutió, cómo llegó a esa... Él era muy inteligente y él manejaba a los trabajadores de la compañía. Muy inteligente y le creían. O sea, él A fue él le 2 tenía días de confianza. reflexión 2 días. con sus grupos de... Es que si no hay empresa no hay sindicato. Y él se daba cuenta. Oiga de eso, María. No hay programa. Si no hay empresa, pues ¿qué sindicato va a haber? Y hay sindicatos que se han empeñado en acabar con empresas. A mí hay una cosa que es que a mí se me dan las cosas, de verdad, a mí se me dan las cosas. El día que él llegó y me dijo, vamos a crear esto juntos, yo acababa de bajar de la junta directiva. Y yo tenía los informes de la junta. Y le dije, hermano, venga, yo acabo de bajar de junta, miren los resultados de la compañía. Yo abrí eso. Yo no entiendo. Le dije, ¿quiere que yo traiga a alguien para que se siente esta mañana con usted y le explique todo esto? Y le tráigalo. Y llamé a alguien a que se sentara con él y le explicara todo. Después me regañaron. ¿Usted cómo le muestra al presidente del sindicato? ¿Cómo le muestra? Exactamente, es que la democracia tiene esa belleza además, que multiplica y dinamiza toda actividad de ambas partes. Eso es una maravilla. Aparte el Lo que hiciste. desconocimiento de ellos Lo es lo que que los hace hiciste era- pelear. Correcto. Yo creo Lo que que además hice. debe ser un ¿Qué hice? Empecé a generar confianza. y conocimiento. ¿Qué pasó? Empezamos a hablar juntos, empezamos a trabajar, empezamos a crear grupos de mejoramiento. Me enamoré de los trabajadores. Salió el vicepresidente, yo pasé por comercial y después llegué a producción. No distingo entre una tuerca y un tornillo. Pero me enamoré del área de producción. La gente. Yo Los soy un operarios. enamorado de la gente. Y, Los operarios. y cada día mejor la productividad creciendo, supongo yo, con ese ambiente José, que creaste. José, los Energía. grupos de mejoramiento, empecé a hacer 1000 cosas con mi gente, empecé a tenerlos en cuenta, yo soy de las personas que dice, allá llevaban el gurú de los telares del mundo, el máster, el más estudioso, y yo soy de las personas que dice, si yo tengo un trabajador que lleva 25 años manejando un telar, ¿quién va a saber más que ese señor? ¿Por qué no más bien le enseñamos a ese señor a dar clase? Para que le sea enseñe él, a sus claro. compañeros. Espectacular. Empezamos a hacer todo este montón de cosas y la gente empezó, vea. La producción empezó, vea. Dele, para arriba. Y el balance a mejorar Diario. enormemente. Y empezó a mejorar y a mejorar. Y el ingreso de ellos A mejorar también. a La través compañía de de... empaques, hoy, yo sigo diciéndole compañía de empaques, que es muy difícil. Yo también. Ay, sí, yo no he no podido todo, yo creo que aprender. Es muy todos. difícil el cambio de No grupo de solo escala. vos. Tengo una anécdota ahí muy bonita, que cuando yo estaba de presidente y llega pues el área de mercadeo y todos me dicen, porque montamos México, me dicen, vamos a tener que cambiar el nombre de compañía de empaques y vamos a seleccionar entre estos nombres. Y dije yo, aquí va a haber un problema con mi mamá muy berraco. Pues mi abuelo fundador, hoy está inscrito en bolsa, no somos los dueños, tenemos un porcentaje importante. Y dije yo, ¿cómo le va a decir a mi mamá? Pues que yo voy a ir a cambiarle el nombre a esto. A mí me da duro, no sé si hacerlo, porque ir a inscribir compañía de empaques en México, nos decían, eso es, no, pues aquí hay 1000 compañías de empaques. Claro. Si Órale. googleas, te sales México. Hombre, Sí, sí, listo. claro. Entonces voy y le digo a mi mamá, no era la pena, pero vamos a tener que cambiar el nombre de compañía de empaques. Me digo, si habían demorado mucho. Ah, Y ya no éramos una compañía de empaques. Vendemos mallas, vendemos sogas, vendemos telas, vendemos 1000 cosas.
pero ella decirme, hey, se Se habían demoraron. demorado mucho para cambiar el nombre, cámbielo. Vendemos más, la gente no sabía que producíamos un montón de cosas distintas. Fue importante el cambio del nombre y sirvió mucho el cambio del nombre. Yo quiero saber cómo llevaste lo que estabas haciendo a la Junta. O sea, me imagino que todos sabían de alguna manera, había rum rum, porque eso se va notando en la energía, pero tú cómo esto- llevaste a la Junta No, y que eso- como las caras de Ellos todos. se van metiendo, y, ¿cierto? y las caras de todos cuando vieron como ese plan, como me imagino que lo presentaste, dijiste, venga, estoy haciendo esto, esto y esto. Cuando yo llegué a la presidencia, yo tenía una junta de señores, un gran amigo suyo, creo yo, el doctor Ignacio Vélez. Yo le hice el prólogo al presidente Uribe para el libro de Ignacio. Le hablé mucho con él. Me encantaba la Vélez. personalidad del señor. Era tenaz. Fuertecito. Tenía a mi mamá en la junta directiva, tenía el doctor Enrique Gaviria, pues tenía unos personajes tenaces, sí, Alto nivel. alto nivel, y se me da un cambio en la junta directiva en aquel entonces y me llegan unos personajes que querían también el cambio. Me llega una persona a la cual le debo muchísimo, Fabio Andrés Aldarriaga, muy templado, que me enseñó mucho y me dejan hacer cosas. Y empiezo a hacer cosas con la gente, con los operarios más que todo. Tuve unos problemas muy grandes con la gente que quedaba en administración, porque era gente muy antigua. Entonces, yo trataba de hacer alguna cosa, eso ya se hizo, va a quebrar la compañía, eso no se puede, eso ya se intentó. Bueno, me tocó hacer unas cosas muy difíciles, muy complicadas, cambiar mucha gente. Y lo que hice con operarios, de tenerlos en cuenta, lo que hice con visitas de familias, por ejemplo. Vela, ¿comenzaste algún proyecto o programa de vivienda, por ejemplo? Y Ese programa de vivienda lo comenzó el que me reemplazó a mí hace 3 años y es un éxito hoy en día en la compañía. Pero comencé otros programas, José, como por ejemplo las visitas sorpresas de las familias. Gente muy antigua en la compañía, porque todos eran pues, gente de 25, 30 años, donde las familias no sabían qué hacían. Entonces yo tenía una niña de comunicaciones que llamaba a la familia y le decían Me de verdad, invitaba. ojo, si el trabajador sabe que ustedes van a venir a la compañía, don Pedro los echa. Pues echa el trabajador. Entonces la familia llegaban los viernes, 10 familias, íbamos donde el trabajador, pues como me verás, pues yo soy cero corbata, cero nada, y yo no decía aquí se puede decir palabras, pero yo lo cogía, lo enredaban y yo decía, vea, huevón, lo que le traje de regalo. Y él volteaba, veía al niño, veía a la suegra, veía al tío, veía al otro, de a 5 personas, no había uno que no llorara, y esas cosas generaban una cosa increíble. El trabajador llegaba y me decía, a mí me tratan distinto. Yo almorzaba con ellos, le contaba a la familia cuánto nos ganábamos en la compañía de empaques, dónde exportábamos, cuánto valía la máquina que el trabajador estaba manejando, y el trabajador llegaba y me decía, a mí me ven distinto en mi casa. sentido de pertenencia, Exacto. supongo que mejoramiento Y de autoestima. productividad. Y ahora te quiero hacer una pregunta respecto a lo de entrar y inscribirte en bolsa. Pero vamos a hacer el La pausa. correspondiente. La pausa correspondiente. Bueno, nos estabas contando de esos programas, como llevar a las familias, que generaba también una autoestima y un impacto gigante en ese empleado que se sentía importante. Eso fue impresionante. Contarnos otros programas que No, incluso yo creo sientas. que ya, porque el programa no tiene sino 40 minutos, es que de un salto que, pero nacional, eso fue con incidencia en la vida política del país e inclusive del mundo, porque esa discusión sigue vigente, y fue la de los contratos sindicales, que entiendo que fue una idea de tu sindicato. Yo, cuando se llega a esa apertura económica, la competencia fue brava. Acordate pues que las compañías venían con unos salarios, unas convenciones altas, eso tenían supermercados adentro, eso tenían unos subsidios de vivienda gigantescos, los costos altísimos, todo eso.
y le menciono yo a Germán un día, y le dije, Germán, vamos a tener que contratar ciertos trabajos con unas cooperativas y unas cosas de esas, y mencionarles eso era lo peor. O empresas No. de temporales. Temporales teníamos, y habían temporales. Y voltea a Germán y me dice, venga, eso no podemos hacerlo aquí, pues todo lo que llevábamos trabajando juntos, y háblame de eso a mí, pues no, venga. Entonces me dice, ¿por qué no montamos el contrato sindical? Mi respuesta fue, ¿eso con qué se come? Pero entonces llamé a mi director de gestión humana y le dije, José, vení, ¿qué es esto? Y me dijo, tampoco sé qué es esto. Nos fuimos a investigar un poquito y eso lo montaron en una va para los maneros, que eran los que cargaban los buques para que pudieran tener una seguridad social. Inclusive eso después empezamos a redactar una ley que el presidente Uribe fue el que nos ayudó a que eso quedara como una especie de contrato bien formulado. Es que el presidente se volvió amiguísimo del contrato sindical. y Germán era un consultor del presidente Uribe informal. Sí. El presidente lo llamaba sí. permanentemente. Estuvo en Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos. Lo invitó a los Estados Unidos. Y pues debido a eso fue que mataron a Germán cuando en el Congreso de los Estados Unidos dijo un día que aquí en Colombia no habían matado sindicalistas por sindicalistas, sino por faldas y por trago y por yo no sé qué. Hay un libro que reúne toda esa tesis y muy bien documentada de Libardo Botero, gran amigo y jefe político de Germán. O sea que eso que te propuso Germán era la mejor alternativa para lo que estaba ocurriendo. Es que la gran diferencia es... Pero contanos, porque no nos has contado, entonces el sindicato, ¿qué papel tomaba ahí? El sindicato me dijo, venga, usted no me puede montar eso a mí y más bien montemos el contrato sindical. Yo inmediatamente, con la confianza que se había generado con todo esto, le dije, venga, estudiemos la vaina y montemos eso. De verdad lo estudiamos y fuimos los primeros de montar el contrato sindical en industria. La gran diferencia es, cuando tú montas un temporal, tú le pagas al dueño de la empresa temporal un porcentaje de la nómina por el manejo de esos trabajadores. En el contrato sindical tú haces lo mismo, se lo pagas al contrato sindical, al sindicato, él maneja a esos trabajadores todo, pero él está obligado a repartir esa plata entre los afiliados partícipes. Te cuento que los afiliados partícipes en compañía de empaques ya se han jubilado. Los afiliados partícipes tienen unos contratos espectaculares, los afiliados partícipes tienen subsidios para N mil cosas, en estudio les ayudan, tienen becas, tienen subsidios de vivienda, tienen una cantidad de cosas de estas. Hoy hay 1000 afiliados. Pero además es una cosa muy moderna porque es muy europeo y muy norteamericano que los sindicatos tengan sus propias fuentes de ingresos en la relación con los negocios. Yo tengo dos sindicatos y de verdad que yo quiero muchísimo mis sindicatos. Los sindicatos míos no manejan, pero se tienen en cuenta para 1000 cosas. Conocen cuánto nos vamos ganando, para dónde vamos, qué exportamos, dónde exportamos. Y nos dicen, para dónde vaya la compañía vamos nosotros. ¿Cuál es la ventaja de tenerlos en este lado, de haberlos cuidado tanto? Es que la ventaja es para los dos. Por eso, o sea, pues porque es que la gente cree que eso tiene que ir así. Es que una compañía sin trabajadores no puede existir. Y si los tienes bien, van a trabajar mejor. Una compañía como compañía de empaques, normalmente un desperdicio debe ser entre un 8 y un 10%. El desperdicio de la compañía en la planta grande de sacos es de un 3,5, 4%. Eso no lo hace el presidente. Eso no lo hace el financiero de la compañía. Eso lo hacen los trabajadores. ¿Lo hacen por qué? Porque aman la compañía. Porque aman la compañía de empaques. Y eso en plata es esto. Es toda la plata del mundo. Eso me hace competitivo. Pero yo también les tengo que dar a ellos. A mí me fascinaría que aquí, por ejemplo, en una reforma tributaria, en vez de todo ese complique, José, en vez de todo ese montón de cosas, nos obligaran y de pronto los otros empresarios van a decir, ¿qué está diciendo este hombre? Yo creo que nos debían más bien, en vez de más impuestos y más vainas, dele un porcentaje de las utilidades a los trabajadores de las compañías. Eso existe en México. Eso existe en Ecuador. Del mundo, son los bonos. Que participen. Ustedes tienen los bonos. Yo tengo los bonos, pero es de voluntad mía. Claro. Pero voluntad de la Junta Directiva de la compañía. Exactamente. De que los operarios tengan al final del año un bono, de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a su asistencia. Sí, a las ideas que sí, se a sus logros también, total. Qué bueno, qué bueno compartir con los trabajadores las utilidades de la compañía.
Yo soy feliz en la fiesta de Navidad entregando los bonos a 2.400 trabajadores que tiene hoy el Grupo Escala. Que partió de 600 en una Vamos en situación 600, de 2.400. Planta nueva en Zona Franca, fábrica en México. Yo me muero de la emoción cuando mandamos trabajadores de aquí a México a enseñarles a los trabajadores de México lo que gozan. La diferencia en ese, yo decirlo, es lo que ellos se sienten dueños de la compañía de empaques y en verdad son dueños. Es que se paga más en nómina que lo que se paga en dividendos. Si uno hace la cuenta de los números. Y ahí volvemos a, mira, el marxismo partía de la base, el marxismo es el documento iniciático, llamémoslo, fundacional, es de 1848, y parte de la base de que siempre el trabajador será más y más explotado, es decir, que el patrón que le compra la llamada fuerza de trabajo y se queda con el resultado del trabajo, todos los días va a querer Apretarlo comprarle más. más barata su fuerza de trabajo y tener más utilidades por la vía del esfuerzo de los trabajadores, cosa que es absolutamente falsa en la sociedad moderna y que vos lo estás demostrando. Y entonces eso es lo que ustedes desbaratan completamente para los teóricos y para la academia que todavía sigue pensando en eso, porque hay universidades en donde todavía hay círculos de estudio del capital, es decir, de la obra magna o cumbre de Marx. Eso es falso. Mientras mejor se desarrolla la tecnología, la capacidad organizativa, las ideas de Pedro y de su grupo para entrar a un mercado, para facilitar la distribución, etcétera, etcétera, más beneficios obtienen ambas partes. No es lo contrario. No es que más beneficios obtiene el empresario y menos el trabajador. Al contrario, lo estás demostrando con hechos absolutamente. ¿Cuál ha sido tu papel con los demás empresarios, pues como con esa historia? Porque eso tuvo un proceso, unos años. No, yo creo que muchos. Inspiraste también muchas cosas cuando contabas esto. Yo me imagino que los amigos, los cercanos, todo el mundo como que no, hagamos esto, que esto a Pedro Miguel le ha funcionado, los trabajadores felices, miren los números de esa empresa. Yo creo que muchos de verdad lo han acogido y lo han aplicado. Muchos muchachos jóvenes, yo me dediqué mucho a contar mi cuento. Y cuando a uno le preguntan, saque conclusiones. Y Germán y el sindicato igual. Sí, sí. Yo los he tenido en Pedro muchos seminarios. Cardona, que fue el que reemplazó a Germán, que ya se jubiló. Inclusive hay una historia muy bacana con Pedro, que reemplazó a Germán, muy buen presidente del sindicato también. Yo me retiraba, y Pedro, porque es que yo no he cumplido 62 todavía, yo me retiré, yo no me jubilé. Cuando me iba a retirar, le dije, Pedro, ¿por qué no dejamos una paz laboral un rato? Viene el cambio tuyo, viene el cambio mío. Adelantemos la negociación. Y me dijo, estoy listo, adelantémosla. Pues nos sentamos a una negociación que demoró 2 o 3 días, eso demoró la negociación, y firmamos a 10 años, para dejar la compañía con una estabilidad laboral 10 años, una negociación espectacular para los trabajadores, para todos. Yo le planteé en esa negociación, que es lo único que se va a negociar ahora rápido, que fue el único punto que le dije, metámoslo en 2 o 3 años, porque de verdad les dio como susto, y les dije que yo creo que debía existir en todas partes. Les dije, venga, yo voy a meter una prima que tengo yo a discreción mía, que es una prima como de productividad, la voy a meter a la convención, que sea obligatoria. Pero 2 primas que tienen ustedes y esa prima que sea de acuerdo a los resultados de la compañía. Si a la compañía le va bien, se disparan esas primas y que dicha repartirles cantidades de plata a todos ustedes. Si le va mal, que además es el sentido de la norma Claro, de la prima. La pues prima es lo es lógico. reparto de ¿No es cierto? utilidades dentro de la legislación colombiana. entonces, qué dicha hacerlo así. Eso se va a negociar ahora. Entonces, yo creo que es importante hacerlo así. Bueno, obviamente el sindicato ha sido también estigmatizado por la extrema izquierda, porque es un sindicato, comillas, patronista. Además no debiera ser un Claro, insulto, es incómodo e sino más bien inconveniente. es un sindicato capitalista, en el sentido ideológico de la palabra. Que además, Es un sindicato que quiere que la empresa y crezca. que el mundo crezca y que todos para adelante. se desarrollen. Como lo decíamos al principio, sin empresa no hay sindicato. Este cuento de empresa abajo, ya esto
¿Para qué? Exacto, y los mítines a la salida y los gritos al gerente, todo eso que fue parte pues, de esa cultura desapareció allá. Y sería muy bueno entonces de ahí atarlo, porque ustedes se introducen y se involucran enérgicamente en la defensa de la política de apertura del presidente Uribe, o más bien llamémosla, de firma de los acuerdos de libre comercio. Y sería muy bueno que nos contaras cómo es tu perspectiva, tu visión de lo que está pasando hoy con un gobierno socialista que no ha logrado entronizarse o establecerse como política general, pero de todas maneras lo quiere hacer. Y especular un poquito, hagámoslo en el próximo segmento. Bueno, y terminemos entonces hablando de país, de lo que te estaba diciendo José Obdulio, un poquito cómo ves lo que está ocurriendo, todas estas cosas que además has contado mucho, esa incidencia de los empresarios, la importancia, cómo se sienten hoy con todas estas políticas y este ambiente un poco hostil hacia ustedes. Me siento demasiado triste de ver un país tan espectacular como Colombia, un país con una gente tan grande, tan espectacular como somos los colombianos. Y yo te hago una anotación, es que estás hablando de los indicadores que estaba dando Colombia tan buenos, en todos sentidos. Espectaculares, espectaculares. Y en los ojos del mundo, que es muy importante. Yo veo una inseguridad tan grande, yo veo una inestabilidad tan grande, una incertidumbre tan grande que no nos ha dejado crecer al ritmo que deberíamos estar creciendo. A este país se le da seguridad, estabilidad jurídica. Pues de hecho, imagínate que nosotros comenzamos en el 2002 con más o menos 14%, 32% de pobreza y llegamos en un determinado momento a 15%. O sea, íbamos creciendo a un ritmo enorme y como el mejoramiento de la vida social, cómo la gente comenzó a ver que eso de la violencia no era una necesidad y que no había causas objetivas, sino falta de Estado y de presencia militar, de policía, de la sociedad, de ustedes los empresarios. A mí no hay nada que me produzca más tristeza de ver el comportamiento de la gente hacia las fuerzas militares nuestras hoy. El respeto que se ha perdido hacia esas fuerzas militares, para mí es algo que me duele el alma, de verdad que sí. Yo creo que del momento que estamos viviendo salimos, hemos salido de otros, peores de pronto. Nos tenemos que unir. Yo creo que dividir el país, absurdo. Yo creo que somos un país que nos hemos equivocado en muchas cosas, sí nos hemos equivocado. Voy a hablar de... Toda sociedad se equivoca. Toda sociedad se equivoca, estamos de acuerdo. Hay malos y buenos, hay malos y buenos. Yo creo que debemos repartir un poco más los empresarios, si vamos a hablar de empresarios. No, yo inclusive no hablaría de la palabra repartir, sino ser mejores gerentes, como lo has sido tú, en el manejo que nos has contado en detalle de cómo se va mejorando todo con una buena gerencia. Una gerencia que tenga elementos de fraternidad, elementos de humanidad, pensando en las próximas generaciones, esos hijos de los obreros que uno los ve siendo doctores, esa alegría que da eso, y cómo la muchacha que era hija de un obrero pobre, de un momento a otro ya es la subgerente de una empresa de ustedes, de una sucursal, etc. Yo cuando estoy hablando de estas cosas, yo tengo una anécdota, José, de por qué me picó a mí la parte social, por qué hago todas estas cosas. Yo me casé muy joven y la hija chiquita, Juana, que hoy maneja una de mis empresas, cuando tenía unos 10 años, me preguntó si le iba a dejar herencia. Cuando usted le pregunta a una hija de 10 años que le va a dejar herencia, esa muchachita le va a sacar los ojos cuando tenga 18. Yo la miré y dije, le voy a contestar.
y le dije, a usted de pronto le queda un pedazo de finca, de pronto le queda un apartamento y le queda un pedazo de fábrica. Y la respuesta de la muchachita que le había tocado en la época de Pablo Escobar irnos a ir a Bogotá, que vamos para allí, que el carro blindado, que esto, que lo otro. La respuesta de la muchachita fue, ¿tú por qué no me dejas menos plata y un mejor país? Te dijo. A los 10 años. Pero un propósito de vida. A los 10 años. ¿Y esa de qué edad está ahora para ver si la vemos como candidata presidencial o qué? Esa es muy tesa, maneja una empresa con 110 trabajadores, tiene 33, 34 años. Dígale que la necesitamos en la política ahora. Me la trataron de meter y la logré sacar. La verdad que sí. O sea, ¿ya le gustaba? Le picó la vena un ratico y la logré sacar. Y ya vuelve. Bueno, no, ella no me va a abandonar. Se la van a sacar. Cuando esa muchachita me contestó eso, de verdad que, y yo creo que tú sabes que me he dedicado a hacer país, amo este país, no me quiero ir de este país. Y aquí me quedo. Yo digo, hay veces que yo creo que yo soy el que apago la luz. Yo tengo esa misma actitud e incluso creo como cierto escozor cuando me ven tan optimista. Pero este país tiene unas instituciones muy fuertes. Esa escena tan bella en donde un hombre, Gaona, que nadie lo conocía, porque es un gran intelectual, un gran jurista que vive en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, entró al debate y cómo iluminó al pueblo colombiano con una intervención de media hora bellísima, mostrando lo que es Colombia, su institucionalidad y sus potencialidades. Pero no hay nada igual a un capitalismo bien manejado, a una democracia y a un pueblo unido. En objetivos claros. ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos falta a los empresarios? Cuando tú dices unión, yo creo que ha habido varios intentos y aquí hay varios gremios, varias cosas, varias reuniones y tú lo sabes, yo también lo sé, José Obdulio, hemos participado. ¿Por qué no es contundente? ¿Qué nos divide a veces si estamos pensando lo mismo? Yo creo que nos divide una corrupción tenaz. Yo creo que nos dividen personajes que están buscando para ellos mismos. Por ahí dicen, y yo creo que es verdad, divide y reinarás. Y se meten eso como un objetivo. Es lo peor que le puede pasar a este país. Y a cualquiera. Hoy, por ejemplo, España está viviendo una situación interesantísima porque develó completamente la condición corrupta del Partido Socialista y entonces eso está generando una revolución interna, sobre todo cultural y de estado de ánimo. Yo creo que es lo mismo que vamos a vivir los colombianos. A mí me estaba contando María y me impactó, yo no te conocía, que tienes 2.000 muchachos que piensan que los empresarios son buenos. Hacer empresa en este país es difícil. Yo creo que sin empresas no hay país tampoco, José. Nada. Yo creo que tenemos que volver a... Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo fui uno de los que sacamos en el Cubo, por mi empresa tengo. Por mi empresa tengo hijos profesionales. Por mi empresa tengo casa. Por mi empresa tengo vacaciones en tal parte. Por mi empresa es... ¿Quién iba llenando ese espacio? Vamos, los trabajadores, que no sea yo el que diga, que no sea. Nosotros tenemos que volver a eso. Ve, yo me acuerdo, mi papá se murió cuando yo tenía 7 años. Trabajaba en Fabricato. Era gerente de Pantex. Y yo me acuerdo el amor de todos por esa compañía, pero a otro nivel. Era un tema y donde se notaba, porque mi papá también era así muy como tú, vamos donde las familias, o sea, era impresionante. Y había esa conexión. Las empresas de hoy tenemos ese reto, porque es que en ese momento había también como, yo no sé si una idea de que todos estaban como muy mezclados y muy dentro de las compañías y tenían unos beneficios, pues ahora también hay que jugar con eso, pero es una obligación nuestra. Hay que mirarlo general, mire, esa pregunta que yo no me acuerdo de esa publicidad, seguramente es que hubo, yo estaba viviendo en Bogotá, de pronto por eso no la vi. Por mi empresa tengo salud, ¿por qué? Porque el sistema colombiano, que es el de la Ley 100, es un sistema que nació de la colaboración entre los patronos
los trabajadores y el gobierno. Claro que todos Un ponen. sistema Todos ponemos. Todos ponen. que superó a Chile, generó el mayor crecimiento de América Latina en salud, en toda América Latina. Nosotros, por ejemplo, de las 10 hospitales más importantes de América Latina, 5 son colombianas, y si usted se va a 20, 10 son colombianas, y eso es inversión, y no es una inversión capitalista de tipos con ganas de robar, no. Por ejemplo, la Congregación Mariana es propietaria de una gran clínica, el Pablo Tobón es una entidad sin ánimo de lucro, otras sí tienen patronos. Pero hay que comunicar. Yo creo que todo No, eso hay que exacto. comunicar Pero porque... mira eso, por Claro, mi empresa tengo salud y la gente no sabe eso. Y cuando Pedro Miguel habla de todo lo que pasó con el sindicato, sigue pasando, pues yo creo que mucha gente no sabe, porque lo que te digo, yo lo que te estaba contando ahora que hacíamos, pues es gente que no sabe porque no nos hemos acercado tal vez a contarles, y yo creo que los empresarios en un pasado siempre han estado pues como muy, muy alejados, no han mostrado Nosotros, mucho eso la cara. Eso que tú estás diciendo es muy importante. Yo creo que a nosotros los empresarios nos ha faltado contar qué hacemos. Claro. Nos ha faltado contar. Y además Claro, tener el sentimiento de que lo han hecho bien en lo que lo hayan hecho bien. Por ejemplo, con fama, correcto. la gente la ve como una gran entidad, muy rica, etcétera, etcétera. Eso fue creado por los empresarios Claro. desde un punto de vista individual y completamente voluntario. Sí, señor. Ya después Y vieron con que eso era sentido tan bueno. social absoluto, porque Vieron es que era es solo tan bueno, social. vieron que era tan bueno, década del 40, que la convirtieron en una ley y dijeron, pues hombre, si los papás, si los trabajadores tienen 5 hijos, que ganen un poquito más que los que tienen un hijo. Compensación Pensemos. familiar. Pero eso fue creado una por los genialidad. trabajadores, por los Empresarios empresarios Eso es una antioqueños. genialidad. Señor. Y así muchas cosas. Por ejemplo, si vieras el entusiasmo de muchos empresarios haciendo obras por impuestos y cómo se le mete. A mí eso me parece de lo mejor Cierto. que se ha hecho en este país. Lástima el complique pasela. Exactamente. ¿Por qué? Porque mete el Estado a No, regular. no. Eso hay que cambiarlo. Todos los impuestos Es deberían más ser el pagados trámite. así. Ojalá. Todos. Eso sería lo ideal. Manejamos mejor la plática nosotros. Claro No, está. y lo que dijiste ahora, lo que propusiste, pues en vez de reformas tributarias, devolver eso, pues con las utilidades de las compañías, eso me parece una genialidad. Ojalá todo parece- pudiera ser obras por impuestos, en vez de pagarlos. Bueno, ¿y qué le vamos a decir a los empresarios, a tus colegas? Comencemos por Antioquia y que te oigan en el país para que miren el mundo con el entusiasmo con que lo has mirado tú. Sigamos creyendo en este país. Metámosle a este país, peleemos por este país y compartamos mucho con la gente. Contemos lo que estamos haciendo, porque de verdad estamos haciendo mucho. Claro está. Y yo complementaría, y quitémosle ese miedo de Pedro a los libros, porque la teoría... José, tampoco, pues yo me levanto, ahora que me retiré, ojo, me levanto a las 5 de la mañana, estoy leyendo, Eso leo no- el periódico todos los días, No, pero- leo libritos, leo cositas. Eso, que discutamos con la academia y con la mamertería de los medios, etcétera, sobre si el capitalismo es o no la idea que soluciona los grandes problemas del mundo. Porque es ese ambiente y ese lenguaje anticapitalista, en buena Yo parte. no voy a leer nada de eso porque ya estoy convencido de eso. Ah, Pero a poner a todo. Y además, el ejemplo del sindicato de la antigua compañía de empaques, Es que como dio para ese escribir un salto. libro, la verdad. yo lo tengo, se lo mando y lo escribí yo. Qué bueno. No solamente no leer, sino que ya escribí uno. El de los 80 empaques lo escribí yo y muy lindo. Pero muchas gracias. Ha sido Gracias a encantador ustedes, de Gracias. verdad. el diálogo. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Y éxitos con este programa, muy lindo. Muy amable. Esto se llama Ser País. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.